le preguntaba a Dios, ¿qué quieres que hable, Señor? Y el Señor me decía, tú sabes de qué tienes que hablar. Entonces, veo cuando uno se pone en insistente con Dios para pedir que nos permita hablar de otra cosa. No porque sea una palabra mala, sino que ya hemos, y principalmente yo, ya lo he enseñado, muchas veces he hablado de lo que voy a hablar en esta noche. Entonces por eso era mi cuestionamiento con Dios. Y ayer escuchando un momentito, no sé qué estaba haciendo en la cocina, y como siempre les cuento que la radio está encendida a las 24 horas del día durante todo el año. Entonces cuando yo lavo los platos, cuando estoy haciendo algo en ese lugar, mi oreja se debe de parar y escuchar lo que está saliendo de la radio, porque es algo que yo siempre siento que el Señor y el Espíritu Santo me habla, me ministra a través de la radio. Y no sé, la verdad, no recuerdo qué estaba haciendo ahí, pero pude escuchar a la pastora Gaby predicando, y ella estaba hablando de los frutos del Espíritu. Y hoy estaba nuevamente hablando y orando con el Señor, y el Señor me decía, ya sabes tú que tienes que hablar. Yo decía, pero Señor, ya hemos hablado mucho de eso. Y el Señor me dijo, habla, abre tu boca y habla, y tendrás paz en tu corazón. ¿Y quién es el que no quiere tener la paz de Dios? ¿Verdad? Sabemos que cuando nosotros estamos oyendo la voz de Dios, de que Él nos está hablando, y nosotros estamos haciendo oídos sordos, o queremos convencer a Dios según a nuestra opinión, sabemos que estamos desobedeciéndole a Dios. Y cuando nosotros le desobedecemos a Dios, la paz de su presencia, la paz del Espíritu Santo comienza a faltar en nuestro corazón. Entonces, hoy, mientras estaba leyendo la palabra con respecto a lo que Dios quiere que hable, y yo dije, bueno, está bien, voy a hablar de lo que vos me estás diciendo, pero voy a buscar otra cosa más, por las dudas que se te ocurra cambiar o que tenga otro parecer. Y soy una persona que me gusta estudiar mucho, y ahí mientras estaba leyendo la palabra y estudiando en otra área, se ve que me quedé dormida. Entonces, a veces nosotros queremos trampear a Dios. Y me despertó mi esposo y me dice, te quedaste dormida con todo puesto, con los anteojos, con auriculares, con todo, te quedaste dormida. Y yo dije, ay Señor, está bien. Y de lo que voy a hablar hoy es andar en el Espíritu.
algo que estuve hablando el día domingo, antes de que comencemos el servicio, que les enseñaba un poquito de lo que es andar en el Espíritu, que cuando andamos o cuando estamos en el Espíritu, todos nos conectamos en el Espíritu y todos estamos en unidad en el Espíritu y pensamos igual en el Espíritu. Y cuando venimos a la casa de Dios, adoramos todo porque estamos en el Espíritu, porque nos estamos metiendo a la presencia de Dios en el Espíritu. No podemos venir a la iglesia y seguir pensando en mis cosas personales. No podemos venir a la casa de Dios para adorar a Dios, pero todo lo que hay en nosotros nos está impidiendo sentir la presencia del Espíritu Santo, sentir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque en verdad que somos muchos aquí adentro, pero todos tenemos una distinta necesidad. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y solo Él conoce esa necesidad. Y Él está para suplir esa necesidad que hay en tu corazón. Y Él la va a suplir guiándote. Él la va a suplir a través de su presencia, llenándote, metiéndote dentro de la presencia de Dios. Y cuando Él te mete, que tú estás dispuesto, porque estás adorando en espíritu, no estás pensando en tus problemas, no estás pensando en tus dificultades, sino que tu mente está en adorar, en meterte dentro de la presencia de Dios, en buscar, en postrarte en adoración ante el Espíritu de Dios que se está moviendo, que se está manifestando, porque hay una necesidad en tu corazón. Quizá la necesidad que hay en ti es que Él te fortalezca, es que Él te consuele, es que Él sane tu corazón, es que Él restaure tu corazón. Pero si tú estás volando con tus pensamientos, en vano has adorado, porque ha sido simplemente palabras. Y no ha sido en el Espíritu. La palabra de Dios nos dice que Él está buscando adoradores, y este es el tiempo donde Él está buscando esos adoradores. Este es el tiempo donde Él está buscando esas vidas que tengan sed de su presencia, sed de ser llenos del Espíritu de Dios. Yo no puedo venir a la casa de Dios y irme como vine. Amén. Quiero que vayamos a Isaías 55. Verso 10 de Isaías 55, voy a estar leyendo versión Reina Valera 1960, la que leemos siempre y la que leemos todos. Ya después voy a estar cambiando. ¿Lo encontramos? ¿Está en las pantallas? ¿Perfecto? El que no lo encontró, lo puede leer desde la pantalla. Lo leemos, amén. Amén.
Wow, ¿no comieron hoy? Están haciendo dieta. ¿Será la dieta de...? No, ahí, stop. Había una dieta que era muy famosa, que venía de... la dieta que venía de otro país, a ver si les oriento. Y nos parecemos, me parece. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla, con un propósito, Dios está enviando la lluvia sobre la tierra, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo la palabra. Tiene un propósito por el cual está lloviendo. La palabra dice que hace que la tierra, riegue la tierra, germine la semilla y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mira todo lo que hace una lluvia enviada por Dios sobre la tierra. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y después dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. ¿Habrá alguien aquí donde Dios va a enviar palabra y será prosperada? Dice, la palabra que es enviada por Dios. Y si usted espera que Dios se baje del cielo para que le hable en persona, nunca va a pasar eso. Nunca va a pasar eso. Sino que Dios nos habla a través de la palabra. Y la palabra tiene poder. Un poder sobrenatural. Y Él nos está diciendo que así como Él envía con un propósito y que germine y que nos dé de comer y que nos produzca más semilla, así como Él envía la lluvia y tiene todo ese propósito, así Él va a enviar palabras a nuestras vidas y que haga el efecto que Él quiere que haga en nosotros. Y será prosperada en aquellos para que la envíe. ¿Y qué quiero decir con esto? Atentos. Porque si tú quieres que Dios ponga palabras sobre ti, si tú quieres que Dios envíe palabras sobre tu vida, tienes que estar bien con los ojos abiertos, con los oídos bien atentos, con el corazón bien abierto,
para que esa palabra que Dios está enviando a tu corazón sea prosperada en el motivo que Él la está enviando. Amén. Quiero que ahora nos vayamos. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera 2015. Y wow, es en Gálatas capítulo 5. Y ahí les estoy diciendo el versículo. Verso 13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Desde ahí vamos a comenzar a leer, y yo estoy leyendo Reina Valera actualizada 2015. Usted creo que no está para colocarlo, pero léalo en Reina Valera 1960. ¿Encontraron? ¿Lo leemos? ¿Amén? No. Wow. ¿Lo leemos? ¿Qué acabamos de leer en el principio? En Isaías. ¿Usted no quiere que la palabra de Dios prospere en usted? Entonces declárelo y créalo. Porque vuelvo a repetir, esta palabra la escuché anoche cuando la pastora Gaby hablaba, una prédica ya antigua, pasada, pero hablaba de los frutos del Espíritu. Entonces quiere decir que la pastora Gaby ya lo habló. Quiere decir que yo muchas veces también lo he hablado, lo he leído. Yo creo que todos los pastores que hemos estado aquí creo que el pastor Pascusi también. También recuerdo que el pastor Sebastián también. ¿Cuánto hemos leído esta palabra? Pero ¿por qué no entra? ¿Por qué no la ponemos en práctica? ¿Por qué el Señor nuevamente está hablando con lo mismo? Aquí como título dice frutos de la carne y del espíritu. En el verso 13, comenzamos desde ahí, dice, ustedes fueron llamados a la libertad. Hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Lo volvemos a leer. Ustedes fueron llamados a la libertad. Hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Y esta parte me recuerda a algo que yo siempre les digo y se los digo a todos. Prefiero ser religiosa o tener un pensamiento religioso, pero no tener un pensamiento de liberalismo. Porque el liberalismo me saca
de los caminos antiguos. Me saca o me hace perder lo que es el temor a Dios. Entonces, a veces es algo que yo hablo con Dios. Y yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que no está bien la religión, porque la religión siempre nos está condicionando, nos está alejando de Dios. Pero aquel que no entiende lo que es tener una relación con Dios y toma el liberalismo, se puede llegar hasta perder. Entonces, mucho no se está entendiendo lo que es la palabra comunión con Dios, relación con Dios. ¿Por qué? Porque no la están teniendo. Al no tener esa relación con Dios, a no tener esa intimidad con Dios, a no tener esa comunión con Dios, te está haciendo a que pienses tus pensamientos, la carne, a que todo está bien. Y entras en un liberalismo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros tenemos esa relación, nosotros estamos atentos a la voz del Espíritu Santo que nos está guiando, nos está hablando. Nos abre los ojos para que nosotros podamos ver nuestros errores. Nos abre los ojos, los oídos, todos los sentidos, para que nosotros podamos detectar la trampa del diablo y no caer. El problema es cuando nosotros no tenemos esa relación, esa intimidad con el Espíritu de Dios. Por eso, a veces decimos, ay no, yo no soy religioso. Dios rompió con la ley, Dios rompió con la religión. Perfecto. Está bien y estás en lo cierto. Pero Dios tampoco está con el liberalismo. Continuamos. Nadie dice amén. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Porque toda ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Y quiero leerlo en otra versión, por las dudas que dice, ¿qué está diciendo ahí? Como que se muerden, que se comen, que pueden llegar a consumir entre uno y otro. Vayamos al mismo lugar de Gálatas capítulo 5, verso 50. Sí, Gálatas capítulo 5. Yo lo tengo separado porque yo en mi celular tengo muchísimas Biblias y yo sola me entiendo. Palabra de Dios para todos. Ahí voy a leer lo mismo que acabamos de leer. En Gálatas capítulo 5, verso 15, que es lo que acabamos de leer en otra versión. Y aquí dice así:
Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Eso es lo que quiere decir lo que leímos en Reina Valera 2015. Y vamos a continuar la lectura. El verso 16 dice: digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, partidismos, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Verdad que ya lo conocemos? Que ya lo hemos leído muchas veces. Y que lo entendemos, pero a la perfección, a este versículo. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Pablo le está escribiendo a los Gálatas o a Gálatas que anden en el Espíritu. Como yo hoy les estoy diciendo, que debemos de andar en el Espíritu. Entonces, la palabra nos dice que la carne se opone a las cosas del Espíritu y el Espíritu se opone a las cosas de la carne. Y yo me lo imagino al Espíritu dentro de una persona. O me puedo poner, por ejemplo, yo me imagino al Espíritu dentro mío queriendo hacer los deseos yo de mi carne y el Espíritu oponiéndose. ¿Y de qué manera se opone el Espíritu? Diciéndome, no, eso en mi palabra no lo dice, eso es pecado, eso es esto, eso es lo otro. ¿Verdad? Y la carne, mi carne, hablándome
también, diciéndome, pero a ver, vos sos humano, porque sos humano, sos un hombre, una mujer, que tiene miles de equivocaciones, que puede fallar siempre. Y si fallás, ¿qué hay? Jesús te va a perdonar. No pasa nada. Ah, pero vos tenés razón. El que no tiene razón es tu hermano. Y la carne se opone a lo que dice el Espíritu. Que el Espíritu me está diciendo que debo andar en amor, en paciencia, en mansedumbre. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos un problema nosotros, los seres humanos. Y el problema que hay es nuestro ego. ¿Cuántos son orgullosos acá? Yo sé que nadie me va a levantar la mano. Porque la carne te está diciendo, no, a ver, vos estás lleno del Espíritu. Pero el ser humano, tanto como el hombre y la mujer, tenemos un centro de comando. Y ese centro de comando se llama ego. Por eso el espíritu pelea. Porque ese centro de comando que envía innumerables señales y acciones que giran en amparo y protección de uno mismo, con el fin de recibir honra, favor, exaltación de los demás. Y este es el deseo de la carne. Y no me venga a decir usted que Dios le sacó todo el ego, porque la palabra no es mentirosa. La palabra dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Y el gran problema del hombre y de la mujer es el ego. Cuando la palabra nos está diciendo, cuando el Espíritu nos está diciendo, no, tenés que ir y arreglar la situación, no, tenés que ir y enfrentar y pedir perdón si es necesario, para que la paz de Dios venga a ti. Y nosotros, no, pero a ver, que me ofendió es él. Y saquemos la parte de hermanos en Cristo, pongamos en el matrimonio nomás. Esa parte me gusta más. Yo cuando me enojo con mi esposo, que él se da la vuelta, abraza la almohada y se duerme, ¿sabe lo que le hago yo? Voy, porque a él le gusta dormir con almohadas, con almohadones, y él abraza los almohadones cuando estamos enojados. Porque cuando no estamos enojados, ¿a quién abraza? Pero cuando estamos enojados, que la cosa está tirante, que el ego de él está a flor de piel y mi ego está a flor de piel, entonces ¿sabe qué hace? Él agarra la almohada y él se duerme enseguida. Entonces, como yo soy la última en dormirme, voy despacito y le saco todas las almohadas y se las tiro, pero bien lejos que no las encuentre. Ahora abraza a quien puedas. Y tiro todo. Y él ni enterado.
Entonces yo te pregunto, ¿hay ego en vos? ¿Por qué yo siempre tengo que ir y decirle a él que me perdone, que con los hijos? No, yo soy el padre y yo tengo la razón. Y estoy prohibida de hablar de mis hijos, ellos me lo prohibieron, hablar en las prédicas, y no tendría muchas cosas para contar. Ego de hijo, ego de padre. Con el vecino. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el ego es el que está controlando. Mi carne es la que está controlando. Y de espíritu y el Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos: Gabriela, lo que estás haciendo no está bien. Se lo tenés que confesar, Gabriela, se lo tenés que confesar, porque el pobre hombre ni enterado está que vos le sacás las almohadas. Entonces, en algún momento después de que pasó todo, digo: mi amor, cuando vos te dormís y abrazás las almohadas, yo te las saco y te las revoleo para que vos no las encuentres más. Ajá. Bueno, perdón. Lo que yo quiero que tú te des cuenta y que no te encierres en decir: no, yo no tengo ego. Cuando no nos gustan, cuando nos hacen algo y nos duele, nos parece que es injusto. Pero nunca olvides que el Espíritu está en ti y que está peleando. Se está oponiendo a lo que tu deseo, al deseo de la carne. Que se quedaron todos en silencio. Pablo le decía a los de Gálata, le decía: anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos deseos, esos pleitos, ese ego es lo que nos está separando de la presencia de Dios. Es lo que nos está separando del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entristeciéndose, el Espíritu Santo apagándose, porque nosotros le estamos dando libertad al deseo de la carne. Porque estamos escuchando lo que la carne nos está hablando. Le estamos dando lo que la carne nos está pidiendo. Y el Espíritu Santo también te está pidiendo: vení a mi presencia, metete a mi presencia, pero en el Espíritu, no con la carne. ¿Te das cuenta que nunca vas a lograr sentir nada cuando estamos adorando? Cuando siempre lo intentes con la carne, cuando siempre lo intentes con tus fuerzas,
cuando siempre lo intentes con tus pensamientos, la palabra de Dios dice, no es contra carne ni contra sangre, sino con mi Santo Espíritu. Te estás desgastando, te estás perdiendo, estás muriendo. Si sigues intentando con tus fuerzas, si sigues intentando entender a Dios con tus pensamientos carnales, si estás intentando entender la situación por la cual estás pasando, pero con tus pensamientos, con tu razonamiento, la cosa cambia cuando nosotros comenzamos a andar en el Espíritu. Y el Espíritu está en nosotros y nosotros comenzamos a oír al Espíritu que está en nosotros. Cuando nosotros estamos flaqueando, el Espíritu viene y nos hace recordar la palabra de Dios que se nos fue dada un día. Yo te escogí, yo te limpié, yo te santifiqué. Eres mío, eres mía, yo te llamé. Cuando vivimos en el Espíritu, cuando entendemos lo que la palabra nos está hablando, vivimos días de paz, días de gozo, días de alegría, de júbilo, porque andamos en el Espíritu. A pesar de la dificultad, a pesar de la prueba, a pesar de que no entienda por qué está pasando esto, pero el Espíritu está en ti, el Espíritu está en mí, hablándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, recordando, guiándonos. El problema es cuando no andamos en el Espíritu. Ahí sí. Andamos perdidos, andamos sin señal. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Mira la situación. Y así estamos. Y no estamos oyendo lo que el Espíritu nos está hablando. Como dice la palabra, nos estamos destruyendo uno a otros. Uno a otros. Yo cuando veo personas o oigo personas que están comentando, ¿vio? Porque no, esto no es chisme, es un comentario. Es un comentario, no es un chisme. Usted no se crea que es un chismoso, no, es un comentarista. Solo que el comentarista o el que comenta y lo dejo ahí. O leo lo que dice la Biblia. Cuando nos mordemos, cuando estamos mordisqueándonos unos con otros, dice. Nos destruimos, nos despedazamos. Estoy despedazando al que está oyendo. Porque es el deseo de mi carne. Yo conozco personas que no pueden estar si no están fijándose en la vida de los demás. ¿Sabes lo que yo hago?
trato de alejarme todo lo que más pueda. Me encierro. Porque sé que me puede destruir. Cuando andamos en la carne, ¿qué es lo que va a suceder? Si tú estás escuchando comentarios, y yo te podría abrir la Biblia y decir qué es lo que es la desobediencia, qué es lo que es la envidia, como dice aquí. Envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. La idolatría, las enemistades, la hechicería, el pleito, celo, ira, contienda, disensiones. La ira, la contienda, la disensión, lo premeditado, eso dice la palabra, que es como hechicería para Dios. No heredarán el reino de Dios. Nada del espíritu ahí. Pero cuando nosotros caminamos en el Espíritu, y con esto estoy terminando, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. ¿Cuántos han crucificado la carne? Todos los días debemos de crucificar la carne. Todos los días es una lucha, todos los días. Porque la carne siempre quiere resucitar, siempre quiere estar. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, cuando nosotros estamos siempre leyendo la palabra de Dios, comiendo, saciando nuestra sed de la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y te lo recuerda. Eso es andar en el Espíritu. El Espíritu Santo diciéndote, ojo, que te vas a perder las promesas que Dios te dio. Ojo que estás saltando el alambre. Te estás yendo del corral. Pero el ego, que quiere que todos los días lo estés alimentando, que le estés dando. Y nosotros no nos damos cuenta. El ego quiere que nosotros nos cubramos con él mismo. Ah, no me entienden. No es que no te entienden. Si el que te tiene que entender es Dios. Le estás diciendo a Dios, no me entendés, Dios. No, ¿para qué me va a servir mirar a Jesús? Cuando viniste a Cristo,
el Espíritu de Dios vino a ti. El Espíritu de Dios vino a ti. Cultívalo. Anda en el Espíritu y no en la carne. Anda en el Espíritu. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Comienza a identificar lo que viene del Espíritu y lo que es carnal. No creas en lo que viene de la carne, en lo que viene del hombre, de los pensamientos, del corazón del hombre, sino que debes tomar y creer de lo que viene del Espíritu. Y andemos, por favor, en el Espíritu, para que tú puedas vivir una vida plena, llena de gozo, llena de paz, llena de amor, llena de bendición. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Quiero que mientras tú estás hablando ahí, que adoremos a Dios con una adoración. Y que le digas al Señor: Señor, que esta palabra que tú enviaste a mi vida prospere en la área por la cual tú la enviaste. Te anhelamos, Espíritu Santo. Perdónanos, Jesús. Perdónanos y límpianos. Aviva ese fuego de tu presencia. Aviva el fuego de tu Espíritu. Sopla, Señor, sobre esta casa, sobre mis hermanos, sobre mi vida, sobre el ministerio, Señor. Sopla. Tu palabra dice, Señor, que tú escudriñas nuestros corazones. Tú examina nuestro corazón, Espíritu Santo. Y te damos gracias. Espíritu, ven. Gracias, Jesús. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dale lugar al Espíritu Santo. Háblale. Lléname, Señor, con tu preciosa Si tú necesitas que Él te consuele, pídeselo. Purifícame. Si tú necesitas fortaleza, pide esa fortaleza. Restáuranos con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven,
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven Díselo. y lléname, Lléname. Señor, con tu preciosa Con unción. tu unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Tienes que sentir lo que le estás diciendo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, Sí, con Señor. tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. La palabra de Dios dice que tu alma gime delante de la presencia de Dios. Y dice, Abba Padre, Abba Padre, papito lindo. Escucha tu alma que está gimiendo. Pídele, adórale. Pero tienes que sentir lo profundo de esa necesidad por la cual tu alma está clamando delante de Dios.